El viento salado azotaba mi cabello mientras me encontraba en el malecón de Puerto Florecido, el pintoresco pueblo costero que ahora llamaba hogar. Soy Elara Vance, capitana experimentada de la Alianza Marítima. Durante 22 años, el mar ha sido mi compañero, dándome propósito y pertenencia. 3 expediciones a campos de hielo inexplorados, 2 medallas al valor y el honor de liderar a mi tripulación, estos son los hitos grabados en mi alma. Sin embargo, durante el mismo tiempo, anhelaba un tipo diferente de reconocimiento, la aprobación silenciosa de mi padre, Silas Vance, cuya vida giraba en torno al negocio familiar de construcción naval. Nunca me dijo, estoy orgulloso de ti. Le envié parte de mi salario, le escribí innumerables cartas describiendo mis aventuras, esperando que cada envío finalmente cerrara la brecha entre nosotros. Pero en la celebración de su 50º cumpleaños, su desprecio casual por el trabajo de mi vida me hirió profundamente. ¿Alguna vez lo has dado todo por alguien, solo para que minimicen públicamente tus esfuerzos? Si es así, entiendes el grito silencioso que resonó dentro de mí ese día. No estás solo. Mientras el aroma a madreselva se mezclaba con el aire fresco de otoño, me encontraba en el impecable césped de mi padre, con un vaso de sidra espumosa en la mano. Silas con 50 años, el pelo oscuro salpicado de plata, un reloj caro reluciendo al sol de la tarde acaparaba la atención. Contaba la conocida historia del primer contrato importante de mi hermano Liam para Oceanic Crafts. Los invitados reían. Liam estaba a su lado, su sonrisa carismática un reflejo natural del orgullo de su padre. Ya había oído esta historia al menos media docena de veces hoy. Mi madre, Clara, se movía entre los invitados con una bandeja de quesos artesanales, su sonrisa una máscara frágil que mantenía la ilusión de armonía familiar. No me había mirado a los ojos desde mi llegada 2 horas antes. Elara, querida. Mi tía Beatrice me llamó, su voz demasiado alegre. Dinos, ¿sigues con eso de navegar, eso de navegar? 22 años de servicio dedicado, 3 peligrosas expediciones a campos de hielo, 2 medallas al valor por salvar vidas en el mar, ¿eso de navegar? Sí, tía Beatrice, respondí mi voz firme, aunque un temblor corría por debajo. ¿Todavía en el mar? ¿Qué? Encantador, dijo palmeándome el brazo, su tono no cruel, pero completamente despectivo. ¿Y cuándo sentarás cabeza? ¿Encontrarás un buen puerto donde echar el ancla? Liam ya le ha dado a tus padres 2 hermosos nietos. Mi carrera me mantiene bastante ocupada. Bueno, ese es el problema, ¿no? Se rió entre dientes, un sonido que me irritó. No puedes construir una familia adecuada desde un barco, o un puerto lejano, o donde quiera que te envíen esas misiones oceánicas. La voz resonante de mi padre interrumpió la charla. Elara, ven aquí un momento. Crucé el césped, que cedía bajo mis zapatos de cubierta. Él pagaba a un paisajista una suma considerable para mantenerlo ahora que la empresa de Liam, Oceanic Crafts, prosperaba. Todo en esta gran casa, Seabind Manor, brillaba con una perfección superficial. Todo testimonio del éxito comercial de Liam. Sí, padre. Me rodeó con un brazo atrayéndome al círculo de sus invitados más influyentes. Su agarre era apretado, casi posesivo. Todos, esta es mi hija, Elara. Está en la Alianza Marítima. ¿Cuántos años lleva? ¿20? 22, corregí en voz baja. 22, exclamó apretándome el hombro. ¿Pueden creerlo? Se lo dije cuando se alistó, le dije, Elara, el mar te masticará y te escupirá. ¿No te lo dije, Clara? Mi madre asintió débilmente, sus ojos fijos en un punto más allá de mi hombro. Pero aquí está, continuó, levantando su copa con una sonrisa jovial, todavía jugando a marinera. Los invitados rieron, un sonido cálido e indulgente. No pretendían hacer daño, simplemente seguían el ejemplo de mi padre. Podría haberlo corregido, mencionado mi rango de capitana de flota hace 3 años, o el reconocimiento que recibí el mes pasado por navegar una tormenta traicionera. Pero había aprendido, a través de años de silenciosa decepción, que corregirlo solo alimentaba su fuego despectivo. Todavía jugando a marinera, repetí, bebiendo otro sorbo de la sidra excesivamente dulce. Esto no era nuevo. Este había sido el guión tácito de mi vida durante años. La fiesta se arremolinaba a mi alrededor.
Liam se unió a nuestro grupo y la atención de mi padre gravitó inmediatamente hacia él. Ahí está, el hombre de la hora. Liam acaba de conseguir su mayor contrato de construcción naval hasta la fecha. Cuéntales, hijo. Liam comenzó su historia, y yo retrocedí sutilmente, permitiéndome desvanecerme en la periferia. Era un papel que conocía íntimamente. Me dirigí hacia la gran casa, con la intención de rellenar mi vaso, quizás buscar refugio en la tranquila soledad de la biblioteca. Pero me detuve en las puertas acristaladas del patio, mirando la escena. Mi padre estaba animado, gesticulando mientras adornaba el relato de Liam. Mi madre asintió, su mirada llena de un orgullo familiar. Los invitados estaban absortos, haciendo preguntas, ofreciendo felicitaciones. Nadie había notado mi silenciosa partida. Recordé las cartas que solía escribir desde mi primer despliegue prolongado. Largas epístolas detalladas sobre los puertos remotos que visitábamos, los diversos miembros de la tripulación con los que servía, las profundas lecciones que aprendía sobre la inmensidad del océano y la resiliencia del espíritu humano. Les ponía todo mi corazón, deseando desesperadamente que él entendiera este mundo que había elegido, deseando que se sintiera orgulloso. Él había respondido 2 veces en 8 meses, ambas veces un solo párrafo conciso: me alegro de que estés a salvo. El nuevo proyecto de Liam va bien. Cuídate. Recordaba cada festividad, cada visita cuidadosamente planificada, cada llamada telefónica en la que intentaba compartir la riqueza de mi vida, solo para recibir el mismo desinterés educado, invariablemente seguido de una rápida redirección a los últimos logros de Liam. Y pensé en cómo, a pesar de todo, seguí intentándolo porque era mi padre, y una parte perdurable de mí creía que la lealtad inquebrantable y la pura persistencia finalmente romperían la barrera. Me equivoqué. Las puertas de cristal me devolvían mi imagen. 39 años, en forma, segura en casi todos los aspectos de mi vida. Sin embargo, aquí en esta casa, seguía siendo la hija que luchaba por la aprobación de su padre, la que no se ajustaba del todo a la imagen que él había imaginado. Entré, pasando de largo la bulliciosa cocina. Encontré un rincón tranquilo en el estudio de mi padre, una habitación impregnada del aroma a cuero viejo y ambición triunfante. Las paredes estaban adornadas con fotografías enmarcadas y premios pulcros: la graduación universitaria de Liam, la boda de Liam, fotos de los hijos de Liam, algunos retratos familiares cuidadosamente posados donde yo estaba presente pero de alguna manera periférica, siempre al borde del encuadre. Había una sola foto mía en uniforme, escondida en un estante lateral detrás de un helecho en maceta. Era de mi ceremonia de comisión, y apenas era visible, una figura sombría al fondo. Alguien, probablemente mi madre, la había colocado allí hace años, y había permanecido, acumulando polvo, desapercibida. Debería irme, pensé, inventar una excusa educada, despedirme y volver a la tranquilidad de mi hogar costero. Pero algo me mantenía arraigada allí, con el vaso de sidra todavía en la mano, mirando esa fotografía olvidada. Quizás esperaba que algo cambiara. Quizás todavía tenía esperanza. O quizás, por fin, irrevocablemente veía claramente lo que siempre había sido verdad. Afuera oí la voz de mi padre alzarse por encima de las demás, una afirmación resonante de su filosofía de vida. ¿Saben lo que siempre digo? Familia y empresa. Eso es lo que realmente importa. Construir algo que perdure. Liam lo entiende, está construyendo algo real. Y pensé, yo también, padre. Yo también. Pero nunca me has preguntado qué. La fiesta alcanzó su punto álgido alrededor de las 4. Más invitados llegaron, el personal de catering circuló con otra ronda de aperitivos, y una suave música folk comenzó a flotar desde los altavoces ocultos en la terraza. Mi padre estaba en su elemento, moviéndose sin esfuerzo de grupo en grupo. Yo había vuelto al césped, manteniendo mi posición practicada en la periferia. Había perfeccionado esta postura a lo largo de los años, presente pero no intrusiva, disponible pero sin exigir atención. Era más fácil así, menos propenso al sutil aguijón de la decepción. Elara, cariño, ¿podrías ayudar a sacar el pastel? Mamá apareció a mi lado, su sonrisa tensa. La seguía dentro. El pastel era una creación magnífica. 50 y próspero en letras doradas comestibles. Es hermoso, madre. La esposa de Liam lo encargó. Tiene un gusto exquisito.
Mamá se preocupó por las velas, colocándolas con meticulosa precisión. ¿Podrías tomar esos platos de servir del mostrador? Tomé los delicados platos de porcelana, y juntas lo llevamos todo afuera. La multitud se abrió respetuosamente, reuniéndose alrededor de la gran mesa exterior. Mi padre se colocó a la cabecera, radiante. Antes de cortar el pastel, anunció su voz audible en todo el césped: «¿Quiero decir unas palabras?» «Por supuesto que sí». 50 años, comenzó, su mirada recorriendo los rostros reunidos. «Medio siglo. Y miro a todos ustedes, a mi querida familia, a lo que hemos construido juntos, y me siento verdaderamente, inmensurablemente bendecido». Señaló a mi madre. «Clara, mi roca inquebrantable. 30 años aguantándome». Todos rieron con obligación. Mi madre sonrió, un temblor frágil, casi imperceptible, en sus labios. «¿Y mis hijos?» Liam, su voz se hinchó de orgullo desenfrenado. Liam ha construido un imperio, siguiendo mis pasos, pero superando todo lo que yo soñé, haciéndome sentir orgulloso cada día. Liam modestamente agachó la cabeza, y los invitados murmuraron su aprobación. Luego los ojos de mi padre encontraron los míos. Y el Ara hizo una pausa, y algo en su tono cambió, no del todo burla, pero innegablemente cercano. El Ara eligió un camino diferente. Decidió que la alianza marítima era su vocación. Se lo dije y lo recuerdo tan claro como el día, dijo, volviéndose hacia los invitados. Le dije: el Ara, el mar te masticará y te escupirá. Algunas personas rieron, un sonido nervioso e incierto. Mi padre sonrió, una expresión frágil y conocedora. Pero no escuchó a su viejo. Nunca lo hizo en realidad. Obstinada, esta chica. Simplemente siguió adelante año tras año. Levantó su copa hacia mí, sus ojos brillando con un desafío. Todavía esperando ver si tengo razón. Todavía esperando que el mar la escupa. Las risas eran más fuertes ahora, más confiadas, un momento compartido de diversión a mi costa. Realmente creían que era una broma de buen humor, el tipo de burla afectuosa a la que los padres tenían derecho. Los labios de Liam se curvaron en una leve sonrisa. Mi madre miró fijamente al suelo. Mi tía Beatrice me ofreció un fugaz y comprensivo encogimiento de hombros. Y algo en mí, algo que se había estado doblando, acomodando, ajustando, tratando de hacerme lo suficientemente pequeña como para no causar ondas, finalmente llegó a su punto de ruptura absoluto. Abrí la boca para responder, para corregirlo una última vez sobre la terminología precisa de la alianza marítima, para mencionar que no era simplemente una recluta junior que esperaba terminar su primera misión. Para decirle que era capitana de flota, que comandaba el respeto inquebrantable de personas que realmente entendían el significado del servicio y el sacrificio. Pero no tuve la oportunidad. Las robustas ventanas de Seabind Manor vibraron violentamente. Al principio pensé que era un trueno lejano, pero los cielos estaban increíblemente despejados, un azul prístino. El traqueteo se intensificó, convirtiéndose en un zumbido profundo y rítmico. Alguien señaló hacia arriba, su voz con una mezcla de confusión y asombro. ¿Qué diablos es eso? El sonido aumentó, potente e innegable, el inconfundible tut-tut-tut de las pesadas palas de rotor, acercándose muy cerca. La multitud se abrió instintivamente, una onda de inquietud extendiéndose desde el centro del césped. Mi madre se aferró instintivamente al brazo de mi padre. Liam sacó su teléfono, ya en alto, listo para grabar. Y luego apareció una silueta elegante y oscura contra el sol poniente, elevándose por encima de los viejos robles que bordeaban la finca. Un helicóptero de patrulla marítima Blackfin, con su casco azul medianoche reflejando la luz que se desvanecía, descendió a propósito hacia el césped. La pura fuerza de la ráfaga de los rotores aplanó el césped perfectamente cuidado, dispersó servilletas y serpentinas decorativas, hizo que las copas de champán tintinearan precariamente. Los invitados se taparon los ojos, retrocediendo aún más, un silencio aturdido cayendo sobre ellos. El Blackfin se posó suave y profesionalmente, su tren de aterrizaje besando la tierra con apenas un temblor. Los potentes rotores disminuyeron la velocidad, pero no cesaron, manteniendo un zumbido bajo y resonante. La puerta lateral se abrió con un suave silbido. El capitán Thorne, resplandeciente en su impecable uniforme ceremonial blanco, salió.
Su mirada recorrió a la multitud desconcertada, me encontró y cruzó el césped con un porte militar impecable y pausado. Se detuvo precisamente a 1 metro de distancia y ejecutó un saludo nítido e impecable. Almirante Vance, dijo su voz audible por encima del zumbido de los motores, el jefe de operaciones navales espera su presencia inmediata. Almirante. La palabra quedó suspendida en el aire, una campana que anunciaba el fin de una era. Le devolví el saludo, mis movimientos nítidos, exactos. Capitán Thorne, ¿cuál es la urgencia? Situación clasificada, señora. Alta prioridad. El CNO la solicitó específicamente a usted. Asentí, mi mente ya cambiando a modo profesional. Dame 1 minuto. Él retrocedió adoptando una postura de descanso, su mirada inquebrantable. Me volví para mirar a mi padre. El rostro de Silas Vance se había quedado sin color. Su boca se abrió, luego se cerró, sin que saliera ningún sonido. La multitud estaba completamente en silencio, salvo por el zumbido rítmico del helicóptero. Siento tener que dejar su fiesta, padre, dije, mi voz firme, profesional, completamente desprovista de emoción. El deber llama. Finalmente encontró su voz, un susurro ahogado. Almirante. ¿Es usted una almirante? Fui ascendida a contraalmirante hace 2 años, declaré con calma, encontrando su mirada atónita. Lo habría sabido, si hubiera leído las cartas oficiales que le envié. Mi madre estaba llorando ahora, lágrimas silenciosas trazando caminos a través de su maquillaje cuidadosamente aplicado, su mano apretada sobre su boca. Liam estaba paralizado, su teléfono todavía grabando, pero la leve sonrisa había desaparecido, reemplazada por una expresión de asombro atónito. Los miré a cada uno de ellos, a estas personas a las que había pasado décadas tratando de impresionar, tratando de enorgullecer, tratando de ser suficiente. Y en ese momento algo profundo cambió dentro de mí. Me di cuenta, con una claridad que atravesó años de anhelo, de que ya no necesitaba intentarlo. El pastel se ve delicioso, le dije a mi madre, una pequeña y genuina sonrisa asomando en mis labios. Guárdame un trozo. Ella asintió, incapaz de hablar, sus ojos muy abiertos con una mezcla de dolor y una comprensión incipiente. Me volví hacia el capitán Thorne. Estoy lista. Cruzamos el césped juntos, la multitud abriéndose en silencio como el mar rojo. Detrás de mí oí que estallaban susurros, una onda de shock y incredulidad extendiéndose entre los invitados. En la puerta del helicóptero me detuve, volviéndome para mirar una última vez. Mi padre seguía de pie junto a la mesa del pastel, congelado, una estatua de asombro incomprensible. El hombre que había pasado años diciéndome que no era suficiente, que había tomado la decisión equivocada, que finalmente fracasaría. No dije nada más. No había necesidad. Subí al helicóptero. El capitán Thorne subió detrás de mí, y el jefe de tripulación cerró la puerta suavemente. Los rotores aceleraron con un poderoso zumbido, y despegamos, elevándonos rápida y silenciosamente hacia el cielo crepuscular. Por la ventana oscura, vi la fiesta de abajo encogerse, convirtiéndose en un grupo de figuras iluminadas. Mi padre seguía de pie en el mismo lugar, mirando hacia arriba, una figura solitaria engullida por las sombras que se profundizaban. Me aparté y me abroché el cinturón en el lujoso asiento. Disculpas por la entrada dramática, almirante, dijo Thorne entregándome una delgada carpeta informativa. El CNO la quería allí inmediatamente. No es necesario disculparse, capitán, respondí, una sombra de sonrisa asomando en mis labios. A veces lo dramático es exactamente lo que se necesita. Crecí en la casa que acabábamos de dejar, aunque entonces se veía muy diferente. Más pequeña, más descuidada, antes de que las considerables ganancias de Liam la transformaran en algo digno de reportajes arquitectónicos. Mi habitación estaba en la parte de atrás, con vistas a un denso bosquecillo de pinos viejos. La de Liam era más grande al frente con vistas al tranquilo puerto, pero eso parecía completamente normal. Era mayor, el heredero o el sucesor designado de cualquier empresa que mi padre construía meticulosamente. No me importaba. Tenía mis libros, mis intrincados modelos de barcos, mis sueños privados de una vida mucho más grandiosa que los confines de este pequeño pueblo costero. Mi padre dirigía una empresa de distribución regional, especializada en suministros marinos, no glamorosa, pero sólida y de buena reputación.
Trabajaba muchísimas horas, llegaba a casa cansado, oliendo a salitre y al olor industrial de los almacenes. Sin embargo, poseía un inmenso orgullo por su próspero negocio, su reputación impecable, su respetada posición en la comunidad unida. Y había elaborado cuidadosamente planes para Liam. Desde el momento en que Liam pudo caminar, mi padre lo estaba preparando, enseñándole sobre gestión de inventarios, negociación de contratos, relaciones con clientes, llevándolo al bullicioso almacén los sábados, presentándolo con orgullo a clientes influyentes. Este es mi hijo, declaraba, su voz hinchada de certeza paternal. Algún día dirigirá este lugar. A veces los acompañaba una observadora silenciosa, contenta de ver la intrincada danza del comercio. Mi padre nunca me presentaba de la misma manera. Si un cliente curioso me preguntaba por mí, simplemente decía, ella es Elara. Saluda, Elara. Yo pronunciaba obedientemente un suave hola. Nunca le tuve resentimiento a Liam. No era su culpa haber nacido primero, haber nacido varón, haber nacido directamente dentro de los estrechos confines de las expectativas de mi padre. Liam, de hecho, era amable conmigo la mayor parte del tiempo. Me permitía andar con sus ruidosos amigos, pacientemente me ayudaba con mis difíciles tareas de matemáticas, incluso me enseñó a lanzar correctamente una caña de pescar. Pero la marcada diferencia en cómo mi padre nos trataba era completamente imposible de ignorar. Cuando Liam traía a casa una B de la escuela, mi padre lo celebraba. Cuando yo traía a casa todas A, mi padre simplemente asentía, bien. Sigue así. Cuando Liam entró en el equipo universitario de remo, mi padre asistía a cada regata, animando desde las gradas, su voz ronca de entusiasmo. Cuando fui elegida capitana del equipo de debate académico, mi padre dijo que intentaría asistir a la competición estatal, pero invariablemente, siempre surgía una emergencia de negocios. Creo que mi madre lo notó. A veces intentaba compensarlo prestándome más atención, elogiando en privado mis logros, ofreciéndome palabras de aliento en voz baja. Pero nunca contradijo abiertamente a mi padre, nunca se opuso al evidente desequilibrio. Esa no era su forma de ser. Tu padre soporta mucha presión, querida, solía decir. Está construyendo algo para todos nosotros. Acepté esa explicación durante años. Intenté ser comprensiva, ser poco exigente, demostrar que era digna de su atención a través de la excelencia pura y dura. Me convertí en la hiperresponsable. Hacía mis tareas sin que me lo pidieran, mantenía mi habitación meticulosamente ordenada, ayudaba a mi madre a preparar la cena todas las noches. Daba clases particulares a estudiantes con dificultades, dedicaba innumerables horas como voluntaria en el Museo Marítimo local, me unía a todos los clubes académicos disponibles. Liam, mientras tanto, se relajaba. No mal, era lo suficientemente inteligente cuando elegía esforzarse. Pero simplemente no tenía que esforzarse tanto porque la aprobación de mi padre le llegaba automáticamente, un derecho de nacimiento que yo anhelaba desesperadamente. Obtuve becas. Una beca completa para la universidad de mi elección. Había trabajado incansablemente para conseguirla, pasando 3 años manteniendo un historial académico perfecto mientras trabajaba a tiempo parcial en la pescadería local, construyendo meticulosamente el tipo de currículum que atraía la atención de los oficiales de admisiones. ¿La respuesta de mi padre? Eso es bueno. Nos ahorra dinero. Liam necesitará ayuda con su título de negocios. Elegí la Academia Marítima, no solo para desafiarlo, aunque mentiría si dijera que su reacción anticipada no fue una pequeña y gratificante parte de mi decisión. La elegí porque anhelaba un propósito, una estructura inquebrantable, un lugar donde el mérito realmente e inequívocamente importaba. Mi padre estaba furioso. Estás desperdiciando tu potencial, tronó, su rostro enrojeciendo de indignación. Podrías hacer cualquier cosa, ¿y eliges esto? ¿Seguir órdenes, vivir en barracones estrechos, ser enviado a Dios sabe dónde? Se llama servicio, padre, le repliqué, mi voz temblorosa de ira reprimida. Se llama desperdiciar tu vida. El mar te masticará y te escupirá, Elara. Recuerda mis palabras. Mi madre lloró, pero no discutió con él. Liam parecía profundamente incómodo, pero permaneció en silencio al margen. Yo fui de todos modos. La academia fue brutal. Castigadora, incluso.
El agotador entrenamiento inicial de verano rompió a individuos mucho más fuertes que yo. Pero sobreviví. Más que sobrevivir, sobresalí. Descubrí un talento innato para el liderazgo, una sorprendente aptitud para tomar decisiones difíciles bajo una inmensa presión, un don natural para unir equipos diversos. Escribía cartas a casa todas las semanas, detallando minuciosamente mis clases, mi entrenamiento, mi incipiente comprensión de lo que realmente significaba servir a algo mucho más grande que uno mismo. Las respuestas de mi padre eran esporádicas, generalmente un solo párrafo despectivo sobre los logros de Liam. Liam entró en la lista del decano. Liam consiguió una prestigiosa pasantía en un importante conglomerado naviero. Liam está saliendo con una chica encantadora de una familia respetable. Mi graduación de la academia debería haber sido un momento de orgullo inmaculado. Estaba en el campo de desfile con mis compañeros, lanzando nuestros birretes ceremoniales al aire, comisionada oficialmente como alférez de fragata en la Alianza Marítima. Mi madre vino. Liam vino, trayendo a su nueva novia. Mi padre encontró una elaborada excusa, una emergencia empresarial crítica. Envió una tarjeta concisa. Felicidades. Haznos sentir orgullosos. Me dije a mí misma que no importaba. Ahora era parte de algo monumental. Tenía hermanos y hermanas de armas que entendían, que celebraban conmigo, que me apoyaban. Pero sí importaba. Importaba mucho. En mi primer despliegue prolongado, le envié a mi padre una larga carta descriptiva sobre la travesía de la vasta extensión del Océano Azul, viendo los impresionantes acantilados de Hermes, aprendiendo a navegar por las estrellas antiguas y los instrumentos sofisticados y el puro instinto. Le conté la inmensa responsabilidad de estar de guardia, sabiendo que mis decisiones afectaban a cada alma a bordo de la embarcación. Él me envió 3 frases concisas: me alegro de que estés a salvo. Liam se comprometió. Estamos planeando una gran boda. Asistí a la boda, de pie incómodamente en la fila de recepción con mi inmaculado uniforme blanco, sintiéndome como un pájaro exótico en una habitación llena de trajes de negocios conservadores. La gente hacía preguntas educadas y perfunctorias sobre mi servicio, luego rápidamente pasaba a ofrecer sinceras felicitaciones a Liam y su radiante novia. Mi padre dio un brindis largo y sentido. Habló extensamente sobre cómo había visto crecer a Liam, sobre cómo le había enseñado las complejidades del negocio familiar, sobre cómo lo había visto florecer en un hombre verdaderamente realizado. Siempre supe que mi hijo me enorgullecería, declaró con la voz embargada por la emoción. Pero ha superado todas las expectativas. No me mencionó ni una sola vez. Me fui temprano conduciendo de regreso a mi base con mi uniforme blanco cuidadosamente colgado en el asiento trasero, sintiéndome una tonta profunda por atreverme a esperar que esta vez fuera diferente. Pasaron los años. Fui ascendida a teniente, luego a teniente comandante y seleccionada para la escuela de mando avanzado. Cada ascenso, cada logro duramente ganado, lo reportaba diligentemente a casa. El interés de mi padre nunca se desvió de su profundo desinterés. Pero cuando su negocio tuvo serios problemas, una inversión arriesgada que salió mal, un contrato lucrativo que se frustró, problemas de flujo de caja paralizantes, llamó. Elara, cariño. Su voz era tensa, inquietantemente cuidadosa. Odio preguntar, pero las cosas están increíblemente apretadas en este momento. Solo temporalmente. Si pudieras ahorrar algo. Le envié un cheque sustancial. La mayor parte de mis ahorros cuidadosamente acumulados, de hecho, dinero que había estado guardando para el pago inicial de una pequeña cabaña algún día. Gracias, cariño. Te pagaré pronto. Nunca lo hizo. 6 meses después, su negocio milagrosamente se recuperó. Mi padre le dio crédito a Liam por ayudarlo a reestructurar, por traer nuevos y vitales clientes, por salvar la empresa por sí solo. Liam en ese momento todavía vivía en la distante ciudad de Port Serenity. Yo fui quien había enviado el dinero. Yo fui quien había llamado todas las semanas para ver cómo estaba, quien había escuchado pacientemente sus monólogos llenos de estrés, quien había ofrecido toda la ayuda práctica que pude. Pero Liam se llevó todo el crédito. Pude haber dicho algo. Quizás debería haberlo hecho. Pero ¿cuál era el punto? No cambiaría nada. Mi padre veía lo que quería ver, creía lo que reforzaba sus nociones preconcebidas.
Así que dejé de intentar hacer que viera de otra manera. En su lugar, enfoqué mi energía inquebrantable en mi carrera. Fui ascendida a comandante, luego a capitana, y finalmente obtuve el mando de mi propio buque patrullero. Lideré a hombres y mujeres a través de despliegues desafiantes, a través de tormentas traicioneras, a través de situaciones complejas donde una decisión equivocada podría significar una pérdida catastrófica de vidas. Era buena en ello, mejor que buena. Mis evaluaciones de desempeño anuales lo reflejaban. Mis oficiales superiores lo reconocían. La Alianza Marítima lo reconocía. Solo mi padre, no mi madre, me llamaba a veces, preguntándome cómo me iba. Yo le hablaba de mi trabajo con cuidado, las partes que se podían compartir. Ella escuchaba, haciendo suaves y alentadores ruidos. Luego, inevitablemente, me hablaba del último éxito de Liam, y yo sabía, con una punzada familiar, que esto era lo que realmente quería discutir. Tu padre está tan orgulloso de Liam, decía, su voz suave con admiración. Construyendo una empresa tan impresionante. Nunca dijo que mi padre estuviera orgulloso de mí. Eventualmente dejé de esperar que lo hiciera. Los años se acumularon. Ascensos, despliegues, felicitaciones. Construí una carrera que significaba algo profundo, una carrera que servía a algo mucho más allá de mí misma. Me gané el respeto de almirantes y marineros jóvenes por igual. Me convertí en alguien a quien la gente admiraba, confiaba implícitamente, seguía sin dudar. Pero nunca me convertí en alguien a quien mi padre realmente veía. Y lo más doloroso. Seguí intentándolo. Seguí presentándome en las fiestas, seguí enviando tarjetas, seguí respondiendo a sus raras y perfunctorias llamadas, seguí esperando que tal vez, de alguna manera, finalmente me viera. Mirando hacia atrás ahora, desde el silencioso interior de este helicóptero Blackfin, veo lo increíblemente tonto que fue. No porque él no mereciera mis esfuerzos, sino porque yo merecía algo mejor que seguir ofreciéndolos a alguien que nunca los valoraría. La sesión informativa duró 3 horas intensas. Una crisis latente en la región de Mare Nostrum. Intereses vitales de la Alianza amenazados. La necesidad urgente de una presencia de mando experimentada para navegar aguas diplomáticas y militares delicadas. El jefe de operaciones navales, una mujer formidable que había conocido 2 veces antes, me estrechó la mano después. Sé que esto interrumpe su tiempo personal, almirante, pero usted es en quien confío implícitamente para esto. Por eso estoy aquí, señora CNO, respondí, mi voz firme y convencida. Después tuve 30 minutos preciosos antes de que despegáramos hacia la situación en el extranjero. Encontré una oficina tranquila y utilitaria, pedí prestado un terminal seguro y revisé mis mensajes. Tenía 17 llamadas perdidas de mi familia. Mi padre había llamado 12 veces. Liam 3 veces. Mi madre 2 veces. También había mensajes de texto. De Liam, Elara, ¿eres una admirante? De mi madre, cariño, por favor llama. Tu padre necesita hablar contigo. De mi padre, Elara, llámame. Necesitamos discutir esto. Me senté allí mirando esos mensajes insistentes, y una profunda realización me invadió. No necesitaba devolver la llamada. No ahora mismo. Quizás nunca. No porque estuviera consumida por la ira, aunque antes había sido un fuego furioso dentro de mí, de pie en ese césped, escuchándolo burlarse de mí. Pero la ira se había desvanecido, dejando algo mucho más claro detrás. Claridad. Durante años había estado buscando desesperadamente la aprobación de alguien completamente incapaz de darla. No porque fuera una mala persona, no lo era, no de verdad. Simplemente limitado. Estrecho en su visión del éxito, incapaz de valorar realmente nada que no encajara en su marco específico y autodefinido. Y había pasado décadas contorsionándome, tratando de encajar en ese marco sofocante, tratando de traducir mis profundos logros en términos que él entendería. Pero ya no necesitaba hacer eso. Había pasado 22 años demostrándome a personas que importaban, personas que realmente entendían lo que significaba el servicio, que valoraban el liderazgo, el coraje y el sacrificio, que me veían claramente y respetaban lo que veían. No necesitaba la aprobación de mi padre para saber que había construido algo profundamente valioso. No necesitaba su orgullo para sentirme ferozmente orgullosa de mí misma.
Pensé en la chica que había sido creciendo en esa casa. La que había trabajado tan increíblemente duro por migajas de atención, la que se había hecho pequeña y complaciente, esperando desesperadamente que eso la hiciera más amable. Pensé en cómo se sentiría, sabiendo que se convirtió en almirante. Sabiendo que se ganó el respeto inquebrantable del jefe de operaciones navales, sabiendo que construyó exactamente la vida que soñó, incluso cuando todos los demás dudaron de ella. Estaría asombrada, increíblemente orgullosa, quizás incluso un poco reivindicada. Y esperaba que también se sintiera aliviada de, por fin, irrevocablemente, dejar de buscar la aprobación de alguien tan decidido a no darla. Un suave golpe en la puerta. Capitán Thorne, 10 minutos, señora. Gracias, capitán. Cerré los mensajes sin responder. Ya me ocuparía de mi familia más tarde. Oh no. Ahora mismo, tenía una misión. Ahora mismo, tenía gente que dependía de mí, una tripulación esperando mis órdenes, una situación compleja que exigía pensamiento claro y liderazgo firme. Este era mi lugar. No en ese césped, escuchando bromas despectivas. No en esa casa, tratando de hacerme visible para alguien que había decidido no verme. Aquí de uniforme al mando, tomando decisiones que importaban. Me puse de pie, enderecé mi uniforme y me dirigí a la base aérea, con paso decidido. El despliegue duró 3 meses intensos. Negociaciones tensas, posicionamiento cuidadoso de fuerzas navales, interminables reuniones con diplomáticos y líderes militares de una docena de naciones. La volátil situación se resolvió sin un solo disparo, sin bajas de la Alianza, sin un incidente internacional catastrófico. El CNO lo calificó como una operación de libro. Mi oficial al mando añadió otra felicitación a mi ya voluminoso expediente. Regresé a los Estados Unidos a mediados de diciembre. La base estaba festiva con decoraciones navideñas, guirnaldas en las puertas, coronas en cada puerta. Hubo una discreta ceremonia de bienvenida a casa, pero fue discreta, mi personal sabía que yo lo prefería así. Revisé mis mensajes una vez que estuve en mi oficina. La avalancha de llamadas de mi familia había cesado después de la primera semana. Había algunos correos electrónicos cuidadosamente redactados en su lugar. De Liam, papá está bastante afectado. Quizás deberías llamarlo. De mi madre, espero que estés a salvo donde sea que estés. Te quiero. De mi padre, nada directamente para mí. Pero mi madre me había reenviado algo que mi padre le había enviado a ella. No puedo creer que Elara me hiciera quedar como un tonto delante de todos. Después de todo lo que hice por ella. Leí esa última frase 3 veces. Después de todo lo que hice por ella. Me crió, sí. Me dio de comer, me dio un techo, me mantuvo antes de que mis becas entraran en vigor. Responsabilidades parentales básicas cumplidas adecuadamente, aunque no siempre con calidez. ¿Pero qué hizo por mí más allá de eso? ¿Qué aliento genuino me ofreció? ¿Qué orgullo sincero me mostró? ¿Qué apoyo inquebrantable me dio cuando elegí un camino tan radicalmente diferente de sus expectativas? Quería que me sintiera perpetuamente agradecida, que permaneciera ligada a él a través de una deuda de por vida. Pero la obligación sin respeto mutuo no es una base sana para ninguna relación. No respondí al correo electrónico. Se acercaba la Navidad. Mi madre llamó, su voz teñida de expectación esperanzada, preguntando si volvería a casa por las fiestas. No lo creo, madre, dije suavemente. Tengo turnos de guardia para Año Nuevo y realmente necesito ponerme al día con las cosas aquí en la base. Tu padre quiere verte, dijo, su voz cautelosa, dubitativa. Quiere hablar de... Silencio. Luego en voz baja está. Luchando con lo que pasó. Con enterarse de tu rango por los demás. Cree que se lo ocultaste deliberadamente. Le escribí, madre, respondí, mi voz teñida de una paciencia cansada. Le envié comunicados oficiales. Nunca respondió. Dice que nunca los recibió. Entonces no los leyó, corregí suavemente. Hay una diferencia. Más silencio. Por favor, Elara. Sigue siendo tu padre. Y ahí estaba. El eterno llamado al deber, a la obligación familiar, a la idea arraigada de que los lazos de sangre prevalecen sobre todo lo demás.
Te quiero, madre, dije, mi voz suavizándose, pero no voy a venir por Navidad. Este año no. Ella lloró. Lágrimas suaves que inducían a la culpa. Las había oído innumerables veces antes. Tengo que irme, dije suavemente. Te llamaré después de las fiestas. Colgué antes de que pudiera protestar más. Liam llamó una hora después. Vamos, Elara. No seas así. ¿Así como, Liam? Castigando a padre por ser padre. Sí, fue un imbécil en la fiesta. Sí, debería haber prestado más atención a lo largo de los años. Pero ahora estás siendo dramática. ¿Dramática porque establecer límites es dramático? ¿Por qué esperar un respeto básico es pedir demasiado? Mi voz era más fría ahora, más aguda. Liam, padre, pasó toda mi vida diciéndome que estaba cometiendo un profundo error. Se burló de mi carrera en cada oportunidad. Me comparó desfavorablemente contigo constantemente. Y cuando finalmente tuve una prueba visible e innegable de éxito, su respuesta fue sentirse avergonzado de haber quedado como un tonto. Está orgulloso de ti, insistió Liam, con un toque de desesperación en su voz. Simplemente no sabe cómo demostrarlo. No, Liam. No está orgulloso. Está sorprendido. Hay una diferencia. Dios, Elara. Es nuestro Padre. Las familias se perdonan entre sí. El perdón es mutuo, repliqué. ¿Se ha disculpado? Una pausa. Es de la vieja escuela, ya sabes. No se disculpa. Entonces tampoco se reconcilia. ¿Entonces eso es todo? La voz de Liam se alzó exasperada. ¿Simplemente nos vas a cortar? No te estoy cortando, Liam. Tú y yo estamos en un lugar diferente. Pero no voy a seguir sometiéndome a la dinámica que padre ha impuesto durante décadas. Y tú no deberías esperar que lo haga. Hubo silencio al otro lado. Luego un suspiro. Lo entiendo. Es un idiota. Siempre lo ha sido. Yo simplemente. Tenía una forma más fácil de lidiar con eso, supongo. Te quiero, Liam, dije, más suave. Pero mi relación con padre, lo que sea que se convierta, tiene que ser saludable para mí. Y para que lo sea, no puedo seguir permitiendo que me rebaje. No puedo seguir intentando ser lo que él quiere que sea. Sí, dijo, lo entiendo. Colgó. La conversación fue tensa, pero sentí una extraña ligereza. Liam y yo, al menos, habíamos sido honestos. Pasaron los meses. Yo estaba inmersa en mi trabajo, en las demandas de mi rango. Había ascendido a capitana de flota completa, un rango que comandaba el respeto de miles de hombres y mujeres. El jefe de operaciones navales me consultaba regularmente. Mi nombre se susurraba en los círculos de defensa como una estrella en ascenso, alguien destinada a un futuro aún más brillante. Había construido esa vida. Era sólida, significativa y completamente mía. Un día, en mi oficina, revisando informes, sonó el teléfono. Era mi madre. Su voz sonaba diferente. Elara, cariño. Ha habido un accidente. Tu padre. Se cayó en el almacén. Está en el hospital. El viaje a casa fue una mezcla de emociones. Preocupación por mi padre, sí, pero también una extraña sensación de desapego. Entré a la habitación del hospital. Él estaba allí con una pierna escayolada y la cabeza vendada, su expresión habitual de autoridad disminuida por el dolor y la frustración. Mi madre estaba a su lado, sosteniéndole la mano. Liam estaba en la habitación con el teléfono en la mano con un aspecto cansado. Mi padre me miró. Así que... ¿Has venido? Su voz era débil. Sí, padre. Viene en el trabajo. Almirante, supongo. Había una pizca de ironía, pero también una rendición. Sí, padre. Almirante. Nos quedamos en silencio. Liam salió de la habitación, haciendo una señal de disculpa. Mi madre me miró con los ojos llenos de súplica. Te he traído algo, dije, tendiéndole una carpeta. Son los últimos informes sobre el desarrollo de los sistemas de navegación que estamos implementando.
Pensé que te interesaría, dado tu conocimiento de la industria naval. Él tomó la carpeta con las cejas ligeramente fruncidas. La abrió y comenzó a hojear los papeles. Sus ojos, que siempre habían estado tan ciegos a mis logros, ahora estaban fijos en el trabajo que había dedicado mi vida a dominar. Esto es impresionante, murmuró casi para sí mismo. La tecnología ha avanzado mucho. Sí, lo ha hecho, respondí. La Alianza Marítima siempre está a la vanguardia. Pasó otra hora en un silencio cómodo, mientras él leía. No le pregunté si estaba orgulloso. No le pedí que reconociera mis estrellas. Simplemente me senté allí, dejando que mi trabajo, mis logros, hablaran por sí mismos. No había burla en sus ojos, no había desdén. Solo una lenta, casi imperceptible asimilación. Finalmente cerró la carpeta. Me miró y vi algo que no había visto desde que era una niña pequeña en el almacén, antes de que su orgullo y sus expectativas se interpusieran entre nosotros. Curiosidad. ¿Qué es esto del Blackfin?, preguntó. Es un nuevo helicóptero de patrulla, ¿verdad? Recuerdo haber leído algo al respecto. Sí, padre. Es nuestro principal activo para las misiones de reconocimiento y respuesta rápida. Los pilotos son los mejores de la Alianza. ¿Y tú? ¿Los diriges? Asentí. Cuando las misiones lo requieren, sí. Me miró fijamente. Un almirante al mando de una flota, desplegando tecnología de vanguardia, tomando decisiones que afectaban la seguridad nacional. Era demasiado grande para ignorarlo, demasiado concreto para descartarlo. Su mundo, tan centrado en su pequeño negocio naval, se estaba abriendo y él estaba mirando. No hubo disculpas, ni lágrimas, ni grandes proclamas de orgullo. No era ese tipo de hombre. Pero en ese momento, viendo cómo sus ojos se abrían a la magnitud de mi vida, me di cuenta de que finalmente me estaba viendo. No a la niña que no cumplía sus expectativas, sino a la mujer en la que me había convertido. Pasé la Navidad en la base, como había dicho. No hubo llamadas de mi madre intentando convencerme. Solo una tarjeta con una nota sencilla: te quiero, Elara. Espero que tengas un buen descanso. De Liam, un mensaje: me alegro de que estés, compadre. Realmente está impresionado. Los meses siguientes mi padre y yo comenzamos un nuevo tipo de relación. Me llamaba, no para presumir de Liam, sino para hacer preguntas sobre mi trabajo. Curiosas, a veces ingenuas, pero genuinas. Me preguntaba sobre los desafíos de mi puesto, las diferentes naciones con las que trabajaba, las complejidades de la política marítima. Le enviaba artículos, informes, incluso fotos de mis despliegues, las que podía compartir. Escuchaba, realmente escuchaba. Y a veces, de vez en cuando, escuchaba una frase que nunca antes había oído. Eso es muy impresionante, Elara. Oh, estoy orgulloso de lo que has logrado. Era poco, pero era un comienzo. Finalmente, una tarde de primavera, mientras estaba en mi casa junto al puerto, recibí una llamada. Era mi padre. Elara, dijo su voz con una extraña calidez que me hizo sentir una punzada en el pecho. Tu madre y yo pensábamos. Si tienes tiempo, nos gustaría ir a visitarte a la base. Para ver lo que haces. Para que nos muestres un poco de tu mundo. Me encantaría, padre, respondí, mi voz ligeramente ahogada. Estaría encantada. Colgué el teléfono mirando el mar. La aprobación de mi padre ya no era la brújula de mi vida. Había aprendido a navegar mi propio rumbo, a encontrar mi propio propósito. Pero la posibilidad de una conexión real, de una relación basada en el respeto y la curiosidad mutua, era un regalo que no había esperado. Quizás el mar no me había masticado y escupido. Quizás, al final, me había traído a casa, a un nuevo comienzo.